Hola, hola a todos, a todas. Vamos a esperar algunos segunditos mientras se comienza a conectar la gente, ¿ya? Mientras vamos a saludar a nuestra invitada, Beatriz Arelluna, que luego la vamos a presentar, pero que está Hola, acá hola. con nosotros. ¿Cómo estás, Beatriz? Estoy inquieta. Inquieta. Bueno, ha sido una semana bastante agitada, hemos tenido hartos encuentros, hartos debates, hartas conversaciones, que de hecho ha permitido generar una serie de reflexiones bien interesantes para todos nuestros estudiantes y profesores también de la facultad. Eh, Vamos a dar unos segunditos todavía para que Ya. se comience a conectar la gente, ¿ya? Y mientras, yo voy a contextualizar un poco la conversación de hoy día, ¿ya? Esta es una conversación, un debate que está dentro de un programa que se llama programa PAME, ¿ya? Que significa Plan de Acción de Mejoramiento para la Prueba ENFIT, ¿ya? Eh, Probablemente ya, como han estado durante la semana acompañándonos también dentro de estos conversatorios, ya un poco saben de qué se trata, pero nunca está de más volver a recordar, ¿ya? Eh, a partir de la publicación de la Ley 20.903, se crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica procedimientos claves del proceso de acreditación de carreras de pedagogía, puntualmente aquellos que se refieren al artículo 27 de la Ley 20.129. La Universidad Academia de Humanismo Cristiano ha implementado una serie de mecanismos internos de aseguramiento de la calidad y ha propendido a la articulación a nivel institucional para todos aquellos aspectos normativos y administrativos que comprometen su misión y proyecto académico en el área de las pedagogías. Desde la entrada en vigencia de la Ley 20.903, la universidad resguarda su debido cumplimiento y por lo mismo y en lo específico apoya, impulsa y ejecuta un conjunto de acciones asociadas a la aplicación de las pruebas de diagnóstico inicial EDI, la Evaluación Diagnóstica Nacional para la Formación Inicial Docente ENFIT y sus correspondientes planes de mejoramiento que según esta ley son obligatorios y están a cargo de las universidades. En este contexto, la Facultad de Pedagogía impulsa por medio del Plan Operativo Anual POA acciones de mejoramiento de los resultados de la prueba ENFIT 2019 para titulados y alumnos vigentes que deben rendir esta prueba para acceder al título de profesor. Para ello se consideran los resultados de los y las estudiantes que han obtenido durante el año 2017, 2018 y 2019 en la evaluación nacional. Estas acciones de facultad se suman a dos acciones realizadas por la escuela referidas a las debilidades relacionadas con los conocimientos disciplinares y didácticos tenidos por cada carrera. Esta acción formadora aborda como facultad de pedagogía los resultados referidos a los conocimientos pedagógicos obtenidos por toda la facultad de pedagogía. El objetivo de esta exposición es potenciar mediante acciones formativas los resultados obtenidos en la prueba ENFIT 2019 desarrollada a nivel de facultad y por escuela, considerando los indicadores registrados cuyo público objetivo pertenece a los estudiantes vigentes de la Corte 2019 y titulados 2018 y 2019 en cumplimiento de la Ley 20.903. Este es un preámbulo que hacemos justamente para poner en contexto todos estos conversadores que hemos tenido durante la semana. ¿Ya? Entonces, ya comenzando, antes de presentar a nuestra invitada, les voy a recordar, igual que ayer, que dentro del chat tenemos nuestro apoyo, que es la profesora Miriam Ferrando, que ayer también nos acompañó con un debate bastante interesante, que ella va a estar compartiendo las preguntas ya que tengamos para hacerle a Beatriz, pero además nos va a estar recordando continuamente sobre la encuesta de satisfacción. ¿Ya? Esto es un instrumento importante que, que nos ayuda un poco, nos retroalimenta para hacer todos los ajustes y mejoras que también ha tenido este programa. ¿Ya? Así que lo invito, lo va a estar recordando mediante la presentación, poder llenar esa encuesta. Entonces, vamos a presentar a nuestra invitada, que yo creo que ya todo el mundo la conoce, ¿ya? Bueno, les presento, por si alguien no la conoce, la profesora Beatriz Arelluna Ibarra. Ella es profesora de Historia de la UMCE, especialista en didáctica y en formación ciudadana y educación de los derechos humanos, ¿ya? Tiene diversas publicaciones en cuanto a la formación de subjetividades políticas en la escuela, ¿ya? Es doctoranda también en educación en nuestra universidad y además, si fuese poco, es decana de la Facultad de Pedagogía, ¿ya? Así que te doy la bienvenida, Beatriz. Y eso, primero te ofrezco la palabra, pero si quieres dar algún saludo. Sí, sí. Bueno, primero que todo, saludar a quienes han participado de estas sesiones de este programa PAME, como lo hemos llamado, eh, y decir que evidentemente para todos los que hemos estado acá es un gran desafío. Para nosotros particularmente fue
con Miriam, muy desafiante trabajar después de Víctor Molina, ¿no? Que es un maestro en el desarrollo de procesos psicológicos y procesos cognitivos en la escuela. Y nosotros lo que quisimos es buscar la forma de contextualizar lo que los profes hacemos con todo ese conocimiento teórico que muchas veces tuvimos en un curso, ¿no? Por lo menos yo lo tuve en un curso en la universidad, pero que va finalmente a fundar mucho del trabajo más relevante que nosotros hacemos en la escuela, que es facilitar aprendizajes en los niños, las niñas, los jóvenes, los y las adolescentes. Por lo tanto, a mí me interesaría hoy día básicamente hacer dos cosas. Por una parte, diseñé un PPT donde quiero compartir una suerte de síntesis, ¿verdad?, de lo que sería la contextualización de estos grandes procesos cognitivos y estas grandes teorías del aprendizaje a lo que nosotros en pedagogía llamamos la mediación didáctica, es decir, los profesores no podemos en ningún caso aprender por nuestros estudiantes. El aprendizaje es un acto individual, aunque siempre es social, cultural y colectivo, pero finalmente es un acto individual. Sin embargo, los profesores podemos intencionalmente e intencionadamente definir las ayudas, las colaboraciones, las tareas, los escenarios que vamos a poner para enfrentar esos procesos. Así que, si te parece, Boris, voy a compartir pantalla. Muy bien, me parece. Bueno, les recuerdo a todo el mundo que Miriam Ferrando, la profesora Miriam Ferrando, va a estar en el chat para que nos vayan dejando sus preguntas y además para que recuerden de también llenar nuestra encuesta de satisfacción. ¿Ya? Yo voy a apagar la cámara, Beatriz. Al final, Acá, cuando termine, voy a volver a prender mi cámara. ¿Ya? ¿me cuentas, Borito, si estamos con la pantalla compartida? Estamos ok, se ve súper bien la pantalla. Gracias. Lo voy a mover del lugar. Ya. Tú me dices que las intervenciones van a ser por la vía del chat, ¿verdad? Que tú me vas Claro, a ir contando. sí. Ya, Después al final yo te voy a ir perfecto. comentando las preguntas, las vamos agrupando ahí por tema también para darle un orden. Ya. Yo de todas maneras te pido que si me extiendo mucho me avises porque mi intención es trabajar algunas ideas generales y luego trabajar un par de estrategias concretas para ir viendo cómo nosotros implementamos estas grandes teorías. Ok, Bueno, voy a partir. Muy buenas noches. Como dice Boris, yo soy profesora de Historia y Ciencias Sociales. Mi oficio siempre ha estado vinculado a procesos educativos y a la formación inicial docente y a la colaboración con escuelas en sus procesos formativos. El desafío que me plantearon hoy es un desafío que a mí me puso un poco inquieta, lo planteé al principio, porque hace tiempo que no hacía particularmente esto y por lo tanto me llenó como de un poquito de nervio en la guatita. Tampoco nunca había estado en un modelo de transmisión como este, así que son dos cuestiones nuevas para mí que siempre hacen bien. Y en esa misma línea quisiera partir con tres o cuatro ideas que a mí me parecen bien importantes y bien fundamentales para discutir la relación sujeto-aprendizaje y la relación cultura-sujeto-aprendizaje, ¿no? Cuando nosotros hablamos de aprendizaje, y sobre todo cuando lo hacemos en la Academia de Humanismo Cristiano, sobre todo cuando lo hacemos en la Facultad de Pedagogía, no estamos hablando solo de procesos cognitivos o de procesos mentales, bien, ¿cierto? Estamos hablando, Miriam lo decía con mucha claridad ayer, de procesos que son evidentemente mentales y cognitivos, pero que además están asociados a lo que nosotros llamamos la triada cuerpo, mente, emoción. Es decir, se aprende con procesos cognitivos, se aprende también con las emociones y se aprende con el cuerpo. Es decir, hoy día cuando yo me sentía un poquito nerviosa, un poquito inquieta, era la cuerpa misma la que me estaba hablando de cómo organizar, ¿no?, este trabajo hoy día. Y había ahí una emoción muy concreta
que seguramente todos ustedes sintieron cuando estaban aprendiendo algo, cualquier cosa, ¿no? Todos ustedes sintieron seguramente algún punto de angustia, que es lo que nosotros llamamos angustia cognitiva, ansiedad, derechamente miedo a enfrentar un examen, por ejemplo, o derechamente rabia o frustración, etcétera. Ira incluso, ¿no? En los niños más pequeños cuando no tienen una educación emocional suficiente para enfrentar la frustración. Esto daría para una conferencia en sí misma, pero quisiera partir de esta idea porque cuando cada vez que uno diseña estrategias de enseñanza-aprendizaje, no puede desconocer que están operando estos tres elementos en cualquier proceso de aprendizaje y que, por cierto, y esto es bien interesante, también el contenido que nosotros enseñamos encierra algún tipo de emoción, por ejemplo. Si estamos enseñando poesía, evidentemente estaremos hablando desde la pasión, desde el amor, desde la pena, desde la alegría. Si estamos hablando de la guerra, por ejemplo, de la muerte, de la violación a los derechos humanos, eso generará dolor, ira, rabia, miedo, etc. Entonces, partir diciendo que evidentemente la triada cuerpo, mente y emoción es una triada que no es menor, y lo digo porque aunque parezca muy evidente, muy obvio, muy naturalizado, la escuela moderna, y aquí estoy hablando de la escuela tradicional moderna desde el siglo XVII en Europa y el siglo XIX en América Latina, la escuela moderna de alguna forma erradicó en función de la mente, erradicó en función de la razón por sobre cualquier otro elemento más importante que ese, ¿no? El espíritu kantiano que gobernó mucho del ámbito pedagógico durante mucho tiempo, en su lado bueno consiguió que la escuela permitiera grados de inclusión importantes, pero en su lado oscuro hegemonizó, eh, barrió con las identidades, etcétera. Todo eso ustedes lo saben muy bien. Yo puse aquí entre medio, bueno, ¿qué pasa con el espíritu? Y lo pongo porque más adelante, en algún momento, y obligadamente, por supuesto, vamos a nombrar por lo menos a Paulo Freire. Y la verdad es que las grandes corrientes educativas no dejan de lado este otro espacio que tiene que ver con la relación con el espíritu. Hoy día ustedes ya conocerán, habrán visto todo el movimiento que se define como el movimiento como el buen vivir, que en Bolivia quedó plasmado no solo en sus declaraciones educativas, sino que también en sus planes de estudio. El buen vivir y por lo tanto la relación con la madre naturaleza, con la madre tierra y con la relación espiritual que los seres humanos tenemos que desarrollar está absolutamente declarado. Cuando Freire habla de la educación y de lo que es el aprendizaje o para qué aprendemos, decimos, bueno, él dice, bueno, nosotros aprendemos para emanciparnos, para saber que ocupamos un lugar en el mundo y que ese lugar, que es un lugar de responsabilidad, que es un lugar de protagonismo, también es un lugar que nos tiene que permitir a nosotros mismos autobiografiarnos, dice él, o sea, estar con nosotros mismos en todo este escenario, pero además dice él, y existenciarnos, o sea, ni siquiera se queda con la posibilidad de habitar históricamente el planeta, sino también que hay que existir en el planeta. Entonces quisiera partir con esto porque sin lugar a dudas la pandemia y todo lo que nos ha traído este periodo, que uno lo podría, claro, leer como un periodo un poquito oscuro, pero también uno lo podría leer como una oportunidad para que, como dijo el otro día Víctor Molina, el organismo escuela mute hacia donde haya que mutar, ¿no? Eh, bueno, evidentemente cuando hablamos de aprendizaje siempre tenemos que hablar de la contextualización de la enseñanza y del aprendizaje porque según todas las teorías, por ejemplo, vygotskianas del aprendizaje sociocultural, siempre los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes aprenden en un contexto cultural concreto y ese mundo cultural concreto es un mundo de significado
Y también es como diría Brunner, el Brunner gringo, también como diría él, es el andamiaje, es decir, son los palitos de tu puente, ¿no? Que te permiten construir, crear, significar la relación con el mundo. La idea de que son ideas que están a la base de esta reflexión que voy a hacer hoy, la idea del protagonismo del sujeto que aprende, que es otra cuestión que yo me pregunto cuánto de eso la escuela ha avanzado, cuánto nos ha permitido a los profesores y las profesoras eh, hacer o rescatar la idea de que son nuestros alumnos los protagonistas. De hecho, es tan así que Hollywood ha insistido en hacernos pensar que los buenos profesores son profesores excepcionales, excepcionales y solitarios, ¿no? Eh, Se me olvidaron las películas, pero La Sociedad de los Poetas Muertos, con este señor parándose arriba de una silla y rompiendo los papeles, y siendo él, ¿no? Y su espíritu el protagonista de una verdadera rebelión escolar, o, o el que dirige la orquesta rock, etc. Todo Hollywood, siempre su teoría es que el profesor a solas va a hacer un cambio y por lo tanto es el ego, uno diría docente, el que hace el cambio. Evidentemente, desde un pensamiento socioconstructivista y desde la pedagogía crítica, nosotros creemos que son las comunidades las que hacen los cambios y que el liderazgo docente siempre tiene que ver con darle la palabra, como diríamos en educación popular, darle la palabra al otro, repartir la autoridad, repartir el poder, intentar indagar cuál es la significación y los deseos del otro, ¿verdad? Etcétera. Y por lo tanto, y aquí cierro estas palabras preliminares, el rol de la escuela como institución y como organismo es vital, porque para hacer todos estos cambios, y digo cambios porque la verdad es que los estudios que a mí me ha tocado observar sobre qué está pasando en las escuelas en términos del desarrollo de aprendizaje, no necesariamente de enseñanza, y sobre todo de habilidades y de competencias si ustedes quieren, compleja en el pensamiento, es una materia en la que en Chile estamos tremendamente en deuda todavía, ¿no? Eh, yo sé que aquí quizás, yo no los puedo ver, quizás tengamos una audiencia joven, ¿no? Pero, por ejemplo, los estudios respecto de la implementación de los objetivos fundamentales en el periodo, lo que uno podría llamar de la primera fase de la reforma, todos los objetivos que tenían que ver con lo procedimental, con lo metodológico, con competencias procedimentales, eran objetivos que quedaban bastante atrás en relación a los contenidos conceptuales, factuales, fecha, dato, etc. Así que con esas tres ideas eh, voy a partir rápidamente un poco conectándome con lo que decía Víctor Molina, ¿no? En las sesiones pasadas, respecto de que siempre el aprendizaje está asociado a la gran como categoría, no categoría, al gran procesamiento intelectual que es el pensamiento. Y en particular del pensamiento crítico, que es una suerte como de promesa y de deseo que toda la educación a esta altura mundial tiene, ¿no? La formación de pensamiento crítico. Esto que Paulo Freire lo llamó la educación problematizadora, una educación que permite, por una parte, el protagonismo del sujeto que aprende a partir de su experiencia, pero también permite que ese sujeto que aprende en conjunto con los otros va modificando y va transformando desde el conocimiento mismo que está aprendiendo hasta las condiciones donde vive. Indagación, interpretación, comprensión, explicación, reconocimiento de la realidad entre comillas, porque sabemos que esto es algo controversial, creación y transformación son sin duda las grandes operaciones cognitivas, intelectuales, eh, sociocognitivas, socioafectivas, como ustedes la quieren llamar, aquí ustedes tienen grandes operaciones. Y fíjense que cuando nosotros empezamos a vincularnos con la tarea escolar, con la tarea del aprendizaje,
muchas veces nos desligamos de estas grandes operaciones porque tenemos, no sé, no voy a jugar, pero 660 objetivos en el programa de lenguaje de segundo medio, 580, ¿te fijas? O sea, una cantidad de tarea que se le ha fragmentado al docente que a veces cuesta en la organización de procesos de enseñanza-aprendizaje trabajar con la cuestión de fondo, es decir, ¿qué es lo más importante que yo tengo que lograr con este aprendizaje? ¿A qué habilidad tengo que llegar? ¿Con qué competencias tengo que colaborar? Esas preguntas a veces son preguntas que cuesta hacerse en el diario, digo, en el diario de la vida, no solo en la escuela, también en las universidades. Las universidades también hemos sido plasmadas por estos modelos de organización que muchas veces rompen con estilos mucho más reflexivos y mucho más estratégicos de concebir la enseñanza. Aquí quisiera plantear que las cuestiones que dije antes, como estas grandes operaciones cognitivas, como por ejemplo la capacidad de inferir, la inferencia, la capacidad de predecir, la capacidad de interpretar, la capacidad de resolver un problema, eh, diríamos la capacidad de inferir que tiene un politólogo, una socióloga o que no tuvieron los políticos frente al 18 de octubre, ¿verdad? La inferencia como una gran capacidad para habitar el planeta y que está, por cierto, en todas las profesiones, en todos los oficios. La capacidad de predecir. ¿Qué sería de nosotros si no pudiéramos predecir que los volcanes están en su fase roja de erupción? O si la doctora no fuera capaz de decirnos que es probable que tengamos una enfermedad, etcétera, ¿no? La interpretación que está puesta en los periodistas, en los historiadores, pero que está puesta en todos los oficios, o de resolver problemas, ¿no? En concreto. Yo aquí quiero partir de la idea primera que estas grandes operaciones intelectuales o operaciones de racionamiento están en la vida cotidiana y están en la cultura. Todos los días, hombres, mujeres, niñas, adolescentes, hacemos este tipo de ejercicio. Todos los días. En contextos cercanos, en nuestros propios contextos culturales. Hay una talla que yo he hecho siempre, que ya es como un poquito antigua, pero yo siempre digo, si una polola observa demasiado mensajear o un pololo observa demasiado mensajear en el celular, a lo mejor entre en la inferencia de que algo raro está sucediendo ahí. O una madre cuando le toma la temperatura a su hijo y dice, este niño se va a resfriar. O etcétera, digamos. O sea, no estamos hablando de que nosotras y nosotres como docentes tengamos que enseñar de cero la habilidad o enseñar de cero estas competencias, ¿no? La verdad es que estas competencias están en el mundo cultural y están usadas, están en uso. Y aquí viene esta segunda gran crítica al organismo escuela. Uno de los problemas de la estructura del currículum moderno es que disoció el conocimiento escolar, contenido, de hecho el contenido es un recorte de saber, lo recortó y lo disoció tanto del mundo intelectual donde se produjo, o sea, del mundo científico, como del mundo social donde se usa. Y aparecemos en una sala de clase un día cualquiera escribiendo en la pizarra 2 más 2, igual, ¿no? O diciendo en 1879, o hagan esta línea de tiempo. O sea, finalmente hacemos, o tradicionalmente hicimos, espero que no sigamos haciendo, un trabajo con contenidos que en realidad no son saberes, que son sucedáneos de los saberes, son como el Nescafé, son sucedáneos del café, ¿no?
no logran conectar, tirar el hito entre el mundo de la vida real, del uso, y el mundo de la vida académico donde se produjo. Por lo tanto, cuando a mí me enseñan a resolver fracciones o a hacer una ecuación o a establecer un perímetro, yo no tengo idea para qué me puede servir eso en la vida concreta. ¿Ah? Y después me toca pintar mi primer departamento, espacio donde voy a vivir y no sé cómo calcular los tarros de pintura que tengo que usar y por lo tanto no estoy resolviendo un problema cotidiano. Estoy jugando un poco con los ejemplos, pero quiero decir, ahí hay un tema en las formas en que estamos organizando las currículas escolares. Es un tema nada de menor y por cierto, hay que revisarlo porque pareciera que... perdón, pensé que me estaban diciendo, soplando lo que estaba pasando en el chat, pero parece que no. Hay que revisarlo porque si no lo revisamos vamos a terminar con una escuela tan disociada del mundo de la vida que se nos va a eliminar el organismo por automutación. O sea, para mí lo ideal, yo un poco, todos hemos enloquecido un poco yo creo con la pandemia y yo he soñado mucho con el tema de los organismos y la relación de nuestras estructuras, que como dice Hamilton Santos, las estructuras no son estáticas, las estructuras las hacemos las personas, y por lo tanto uno sueña con que los organismos, como la escuela, logren mutar en la lógica que tienen que mutar. Y yo lo que he imaginado en estos tiempos de pandemia, que lo que ocurrió con la escuela es que sus células, que son los profesores y las profesoras, se fueron, están diseminadas por todos los lugares, no están en el espacio escuela, no están entre el panóptico de la sala de clase, están diseminadas, haciendo un poco escuela en cada lugar. Y de eso no puede no salir algo, por lo menos muchísimamente interesante o muy interesante. Siguiendo con esto, con esta idea de que, bueno, ¿para qué aprendemos? Bueno, aprendemos para generar, para crear grandes operaciones, como decía Víctor, intelectuales y creativas, ¿no? Y son operaciones que nos sirven para resolver la vida cotidiana, ¿no? Entonces, también decir que a pesar de lo que he dicho del currículum, en términos declarativos, las leyes y las políticas educativas chilenas por reforma, lo que han hecho es plantearnos que el enfoque de enseñanza en las escuelas chilenas tiene una gran influencia del pensamiento moderno, uno diría, de las teorías pedagógicas, y una gran influencia del enfoque constructivista, donde la meta fundamental de este enfoque es la construcción de saberes con sentido y con significado. Es decir, el significado es la capacidad que tiene el sujeto de usar ese conocimiento, de hacerlo suyo, de apropiarse, etc. Y eso implica además que ese desarrollo implica que ese conocimiento se edifica, como usa este concepto Brunner, se edifica sobre experiencias, saberes previos, etcétera. No, nunca partimos de la nada, siempre partimos con lo que esa sujeta, niño, sabe, cree, imagina, etcétera, ¿no? Un mundo de posibilidades que la pueden contactar con ese aprendizaje nuevo que va a trabajar. Los profesores vamos a agregar contenidos, temáticas nuevas, pero también oportunidades de participación y evidentemente métodos que permitan esa participación protagonista de los estudiantes. Se supone también que en estas lógicas y en estos constructos pedagógicos nosotros deberíamos tener una relación cada vez más horizontal con los alumnos, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, este año, en el hito 3, me parece, de la formación de profesores, que la presentación que hicieron mis estudiantes no solo estuvo muy buena,
sino que lo que presentaron superaba con creces el conocimiento que yo tenía sobre esas materias en las que ellos estaban presentando, y me parece que ese es como el ideal de cualquier docente. Por lo tanto, para ir redondeando este asunto de vincularnos con las teorías del aprendizaje, los procesos de enseñanza para el aprendizaje siempre parten de la exploración, y aquí ya estoy en la mediación didáctica, que fue como el nombre, ¿verdad?, que pusimos a este taller de hoy día. Siempre el aprendizaje debiera ser mediado para la exploración de conocimientos previos. Y aquí, cuando nosotros hablamos de exploración de conocimientos previos o de constructos previos, como se ha dado a nombrar, los profesores tendemos permanentemente a hacer preguntas, ¿verdad? Preguntamos, hacemos lluvia de ideas, ¿qué saben ustedes sobre esto? Pero sin lugar a dudas hay muchas más fórmulas que hacer una pregunta. La profesora de Concón, por ejemplo, que usó una caricatura para mostrar la violación de derechos humanos en una niña o un niño, que podría representar a la hija de Catrillanca, una figura como esa puede usarse en la exploración de conocimientos previos y podría usarse en otro momento del ciclo cognitivo. Quiero decir, las vías para explorar conocimientos previos y para activar la relación que yo tengo con el conocimiento son varias. Evidentemente requiere una cierta sofisticación de los maestros y las maestras para ir moviendo ese recurso en distintos momentos. Pero en general, nosotros trabajamos con 3 o 4 grandes momentos o ciclos de aprendizaje o fases del aprendizaje. La exploración de los constructos previos, que por cierto, insisto, no tienen por qué ser conocimiento duro. ¿Qué sabe usted sobre Nicanor Parra? No tendría por qué ser la respuesta de es un poeta que nació en tal fecha, y no tendríamos por qué esperar esa respuesta. Cualquier cosa que conecte con eso, ¿no? Cualquier significación que pueda hacer el estudiante, a nosotros nos sirve como docentes para partir. Hay un ejemplo repetido en mí también, pero en algún momento me tocó ver una clase de un practicante que preguntaba por la Guerra Fría, ¿qué saben de la Guerra Fría? Y nadie decía nada. Y un estudiante, creo yo, con un interés de ayudar, de colaborar con ese profesor en ese silencio terrible que reina cuando uno hace la práctica, le dijo, ¿una guerra heladita, profesor? Y ese heladito, eso de helado, fue suficiente para conectar, ¿verdad? O es suficiente para conectar esa relación entre un conocimiento nuevo, que por cierto no tendría ni por qué ser interesante para el estudiante, con lo que yo quiero trabajar. Exploración de constructos previos, introducción de conocimientos nuevos y reestructuración, porque según las teorías piagetianas aquí se produce lo que se llama un quiebre cognitivo. Cada vez que hay socialización de saberes nuevos, hay que ajustar la cabeza y el conocimiento para hacerse de esos saberes nuevos, y por lo tanto se produce allí, se tiene que producir un proceso de reestructuración, y para eso el profesor y la profesora pone tareas concretas para lograr ese proceso de reestructuración. Les voy a recordar, porque seguramente aquí todavía hay estudiantes de la universidad, les voy a recordar que cuando ustedes leyeron Foucault, por ejemplo, por primera vez, porque creo que todos leemos Foucault en la universidad, a mí también me pasó, por primera vez para mí fue chino mandarín, y a mí me produjo ansiedad y más que quiebres, como no puedo, ¿no? Hasta que volvía y volvía y volvía, y reestructuración, ¿no? Organización de las ideas para masticar en algo de qué nos quería decir este señor. Y luego la aplicación de las nuevas ideas en otros contextos o soluciona otros problemas. Se dice que se ha aprendido cuando yo tengo la capacidad de implementar, de aplicar, de diseñar, de crear aquello que supe en otro contexto o en otra realidad. Entonces, con estos elementos, yo quisiera plantearles que existen
dado que existe para los profesores esta idea o este modelo donde hay por lo menos 3 o 4 procesos cognitivos que nosotros tenemos que sí o sí mediar, nosotros los profesores permanentemente, y a mí me gustaría que en la medida que pudiéramos conversar, ustedes también pudieran contar o contactarse con todas las experiencias que ustedes han hecho, que les han ocurrido, porque sin lugar a dudas todos los profesores, más allá de cuánto recordamos de Peirce, de Vygotsky, de Piaget, estamos haciendo todo esto todos los días. Entonces, las estrategias o procedimientos de enseñanza-aprendizaje siempre están en la búsqueda de colaborar a, primero, formalizar el conocimiento. Esa es una cuestión fundamental en la formación y particularmente en la enseñanza media, ¿no? El conocimiento debe ir gradualmente formalizado. Y un niño, una niña de tercero medio ya no me debería decir, profesora, ¿sabe qué? Pasa tal cosa. Y uno le dice, ya, sí, cuéntame, ¿y cómo supiste? ¿De dónde? No, no sé, parece que mi mamá lo vio en la tele, ¿te fijas? Nosotros ya necesitamos que nuestros estudiantes vayan de menor a mayor grado de formalización y, como decía Víctor Molina, con menor a mayor grado de evidencias. Es decir, la formalización del pensamiento tiene que ver con que yo tengo claridad de dónde saqué estos saberes, cuáles son las fuentes de estos saberes, cuál es el grado de autoridad que yo le doy a estos saberes, y por otro lado, cuáles son los grados de evidencia que pueden refutar o no refutar estos saberes. En segundo lugar, hay que profundizar los conocimientos. Para eso estamos los profesores. Uno diría en mi época se hablaba como de la teoría de Tarzán, ¿no? De este Tarzán que de solo hablar así como con la monachita termina sentándose en la mesa del rey y dando un discurso. Esa idea de que la mente humana, el cuerpo humano es plástico, plástico, plástico y puede siempre profundizar su conocimiento, siempre, más allá de nuestras condiciones socioculturales, y luego avanzar en el dominio de competencias complejas para el desarrollo del pensamiento crítico. Y el avance del dominio de competencias complejas evidentemente lleva estos dos elementos que puse antes, pero además implica habilidades muy específicas para el desarrollo de operaciones, como las planteantes, operaciones mentales, operaciones cognitivas, operaciones emocionales también, ¿no? La inteligencia emocional hoy día es un tema. Entonces, la diferencia cuando nosotros hablamos de estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje es que ambos tipos de estrategias están destinadas al aprendizaje, sin embargo, lo que está haciendo el profesor es mediar un proceso de otro, por lo tanto se adelanta a lo que en términos de una maqueta sabe que el aprendizaje requiere ciertas mediaciones didácticas, ayudas, colaboraciones, tareas, que nosotros llamamos mediaciones didácticas, que no son más que las situaciones de aprendizaje que le pongo a los estudiantes, las tareas, las actividades, las pruebas. O sea, todo eso que yo hago para lograr el aprendizaje son mediaciones didácticas, pero donde evidentemente yo tengo que delimitar cuál es la responsabilidad de quien está aprendiendo y que tiene una responsabilidad autonómica sobre ese proceso, donde yo colaboro, pero que él lo tiene que desarrollar y ella lo tiene que desarrollar, y cuáles son las responsabilidades bien concretas que va a tener la profesora o el profesor al desarrollar esas tareas. En términos de estrategia, aquí estoy trabajando con una propuesta de Frida Díaz Barriga. En términos de estrategias, según el proceso, dice ella, ¿no? Según el proceso cognitivo, aquí ella plantea, por ejemplo, que en la activación de conocimientos previos estamos proponiendo objetivos, preinterrogantes, pero que también en esta misma fase, que es una fase preinstruccional, ella lo denomina así, estamos generando expectativas apropiadas de lo que vamos a aprender. Es otra cuestión que la escuela tradicional olvida. Es como, usted va a aprender a sumar, ¿para qué? No tengo idea. Usted va a aprender la revolución industrial, ¿para qué? Da lo mismo, ¿no? Es como que nosotros permanentemente estamos haciendo el ejercicio de pasar materia y seguimos
estoy generalizando, por favor, no quiero ofender a nadie, estoy siendo crítica de otros que nunca son los partícipes del taller. Orientar y mantener la atención, porque ustedes saben que la motivación es una de las cuestiones con las que es uno de los recursos más valiosos que tiene un profesor, pero que sabemos que es uno de los recursos más escasos. La motivación dura muy poco. Yo estoy viendo que llevamos algo así como 40 minutos y por lo tanto la mayoría de ustedes ya deben haber perdido la motivación o por lo menos la concentración en algún momento. Pero luego, dice Frías Barriga, entramos en la otra fase que es la coinstruccional, que sería, según nuestro modelo, la fase de ingresar conocimientos nuevos y estructurar esos conocimientos nuevos. Y ahí están las viejas tareas de los mapas conceptuales, las redes semánticas, etc. Y luego tenemos todas las tareas de comprensión asociadas a las tareas de comprensión asociadas a los resúmenes, la síntesis, etc. Sin embargo, la síntesis en sí misma es el uso, como yo decía, del conocimiento en otro saber. Y aquí estamos hablando de esquemas bastante más complejos. Y ahí yo me pregunto cuánto de esto nosotros hacemos en verdad, incluso en las instituciones universitarias. A propósito de lo que decía Víctor Molina en relación a al pensamiento hipotético deductivo, al pensamiento complejo en base a evidencia, uno se pregunta cuánto de eso estamos logrando, inclusive en cursos de tercer año, cuarto año en la universidad, no por las capacidades o las competencias de nuestros alumnos, sino por los hábitos o la tradición en modelos de enseñanza-aprendizaje. Esto me lo voy a saltar porque es un poquito más específico y voy a entrar a este diagrama, que es un diagrama que me robé hace poco, de la mesa de priorización curricular que se hizo para el área de Historia y Ciencias Sociales, donde si ustedes se fijan, los colegas que hicieron estas rutas de aprendizaje o estas secuencias didácticas se basaron en estos 4 grandes momentos, ¿no? Exploración, introducción de conocimientos nuevos o de conceptos nuevos, estructuración, yo organizo el conocimiento, aplicación y esta fase que es una fase un poquito superior que ya es la resolución de problemas relevantes. Además, en esta secuencia se agregaron cuestiones que también se hablaron con Víctor Molina, como la evaluación diagnóstica, por ejemplo, efectivamente cuando yo estoy explorando los conocimientos previos, los saberes previos y las representaciones previas, yo estoy haciendo un diagnóstico al mismo tiempo, por muy que esté haciendo una lluvia de ideas, yo estoy haciendo un diagnóstico de lo que los alumnos saben, no saben, creen, sienten, les gusta, no les gusta, rápidamente. Y además, aquí también voy a recurrir a Víctor Molina. Muchas veces en esta fase de la clase, que es una fase muy rica y que por las formas en que ocurre esta preocupación por el CINCE y por la cosa rápida, a veces nos saltamos. En esta fase nosotros muchas veces nos encontramos con respuestas de nuestros estudiantes que no son respuestas hipotético-deductivas, que no son respuestas que provienen de la racionalidad del conocimiento, que son respuestas a lo Peirce, ¿no? Son respuestas, uno diría, desde la guata del estudiante, ¿no? Es como si yo les digo hoy día, ¿sabe que acaban de entrar 3 Tony a la sala de clase? Y les pregunto, ¿por qué entraron estos 3 Tony acá a la sala de clase? Ustedes seguramente me van a dar una respuesta igual, aunque no sepan exactamente por qué razón entraron estas 3 Tony a esta sala de clase ahora a las 8:53 de la noche, pero su cuerpo y su cabeza va a hacer un esfuerzo para resolverlo y lo va a resolver. Por eso es tan bonito darle una oportunidad al trabajo con la exploración. La introducción de conocimientos nuevos siempre va a requerir evaluaciones formativas, y aquí digo porque los profesores de media somos medio ansiosos y siempre queremos llegar rápidamente a el producto final, ¿no? La linda narrativa, la novela, la poesía, el discurso, la comprensión del proceso. Nosotros queremos rápidamente productos muy elaborados de nuestros estudiantes, pero la verdad es que para llegar a esos productos súper elaborados necesitamos nosotros mismos
hacer una serie de pasos y ayudas para lograr esos productos. Acá nos describe este mismo documento de priorización curricular como exploración de conocimientos nuevos, introducción de nuevos conocimientos, estructuración y síntesis y aplicación y transferencia, cómo tienen objetivos distintos, pero además están en búsqueda de competencias distintas, ¿no? En la exploración yo hago deducciones, ¿no? Sin embargo, cuando yo trabajo ya la aplicación, esas mismas deducciones tienen que ser más reflexivas, tienen que tener capacidad de comunicación oral y escrita, pero además tienen que tener evidencias, como diría eh, nuestro amigo Víctor Molina. Entonces, para terminar esta parte, una estrategia eh, se logra, si ustedes quieren, cuando las personas que están aprendiendo controlan sus procesos de aprendizaje. Es decir, estoy logrando esto, estoy comprendiendo, me metí en el cuento, ahora estoy comprendiendo, ahora me piden que yo haga un proyecto a partir de esto, o que modifique la realidad a partir de esto. Esto es bien interesante porque la escuela también tiene una tradición tremendamente generalista. Yo soy profesora de historia y, por ejemplo, si nosotros pasamos la guerra mundial como un gran proceso, un gran periodo. Queremos que lo que primero los chicos aprendan es el periodo en el que ocurrió y vamos aprendiendo las estructuras y por qué, Y difícilmente nos acercamos a casos donde ellos puedan investigar la situación, puedan opinar, puedan hacerse un juicio histórico de lo que pasó, porque siempre estamos en el plano del generalismo, ¿no? En la lógica de lo general a lo particular y no de lo particular a lo general. Entonces, cuando la gente controla sus procesos de aprendizaje, cuando se dan cuenta de lo que hacen, esto es bien importante, ¿eh? Yo siempre le preguntaba a mi hijo, cuando llegaba al colegio, y le decía, ¿qué hicieron hoy día? Me decía, no tengo idea, pero más o menos, no sé, en un cuaderno anotamos tal cosa. ¿No? Difícilmente sabía decirme, sabes que estábamos haciendo un proyecto de ciencia porque vamos a hacer un experimento. No era eso. Es como, mira, estoy haciendo unos palitos ahí en el cuaderno. Planifican y examinan sus propias realizaciones, pudiendo identificar los aciertos y las dificultades. Esto es súper importante porque si ustedes miran las metodologías activas, resolución de problema Polya, por ejemplo, en matemática, eh, eh, juego de rol, siempre le va a exigir al estudiante que planifique lo que tiene que hacer. Lo mismo que la investigación. O sea, si usted investiga, usted tiene que planificar a quiénes voy a entrevistar, cuáles van a ser mis fuentes, cómo voy a escribir, cuándo voy a escribir. La planificación de la tarea es fundamental. Emplean estrategias de estudio pertinentes, o sea, ellos saben que en algún momento tienen que leer, pero en otro tienen que dibujar un esquema, y valoran los logros obtenidos y corrigen sus errores, que ya estamos en el plano de la metacognición. Por supuesto, diría nuestro jefe de UTP, necesitamos saber cuántos alumnos vamos a tener, cuánto estilo el docente, cuántas capacidades vamos a desarrollar y en cuánto tiempo lo vamos a desarrollar. Pero a mí me parece que lo fundamental es pensar que necesitamos desarrollar un conjunto de tareas y un conjunto de metodologías que podrían no hacerse todos los días, ¿no? Porque la verdad es que ni las universidades ni las escuelas chilenas están preparadas para, seguramente aquí en la audiencia a lo mejor hay alguien que trabaja en una escuela que trabaja por proyecto, por ejemplo, que es una experiencia fantástica, eh, o escuelas que trabajan con currículos integrados, pero esto no necesariamente es la generalidad, ¿no? En las escuelas con las que trabajan. No sé, Boris, si tengo tiempo, espacio para compartir. No sé, mira, yo traje tres ejemplos de métodos, de estrategia, pero quizás podría rápidamente, sin profundizar en ninguno, mostrar cómo se mueve esta secuencia de exploración, introducción de nuevas ideas, etc. Me parece perfecto, estamos súper bien en el tiempo, da para mostrarlo así. Ya, Y aprovecho, antes de que entres a mostrar, aprovecho de recordarle a toda la gente que tenemos la encuesta de satisfacción también,
¿ya? Que Miriam nos va a estar compartiendo ahí, y estamos anotando todas las preguntas también para que las vayan dejando en el chat. Perfecto. Mi computador no es todo lo rápido que yo quisiera, pero vamos a ver si abre. ¿Ustedes están viendo? No, Beatriz, se ve solamente la carpeta, no tienes los archivos, pero no se ve. Lo haré de nuevo. ¿Ahí? Cargando. Ahora sí. Ya. Bueno, voy a, porque me interesa que conversemos un poquito, pero voy a intentar mostrarles tres materiales distintos donde esta fase de la mediación didáctica para el aprendizaje son utilizadas, ¿no? Voy a ir súper rápido, en este caso no voy a poder leer el cuento completo, pero sí se lo voy a resumir. Esto es un cuento re loco porque es un cuento de un libro álbum, por lo tanto tiene súper poquito texto y que usted puede usar en sexto básico, pero también lo podría usar en una clase de psicología, etcétera, ¿no? Es un tipo de material bien... bueno, el cuento se llama Ramón Preocupón y esta técnica, porque no es necesariamente una estrategia, es una técnica de pregunta intercalada al cuento, ¿no? Una técnica donde nosotros le vamos a preguntar, en este caso a los niños, anticipadamente y prefigurativamente qué pasa con el cuento. Entonces, los niños empiezan a leer el cuento, Ramón Preocupón, e intercalamos preguntas que no son del autor del cuento, sino que somos de nosotros, de los profesores. Entonces aquí hay una serie de preguntas intercaladas, que son preguntas cuya función es activar, conectar, eh, incluso activar conocimientos previos, ¿no? Porque cuando le preguntan quién es Ramón, a lo mejor, a lo mejor estoy jugando, alguna persona de tercero medio de signo Virgo, no sé, me diría, pues, es que no sé quién es Ramón, no me ha dado suficientes indicaciones para saber quién es Ramón, no sé su apellido, etc. Pero un niño lo más probable es que me dijera Ramón es un niño. Y ahí ya hacemos el primer activación. Y como se llama Ramón Preocupón y va con las manos en los bolsillos, le preocupa, ya anticipamos, ¿no? Este se llama, de hecho se llama la pregunta anticipatoria. ¿Qué le preocupa a Ramón? ¿Dónde vivirá Ramón? ¿Qué sabemos de este caso? Y aquí empieza la historia, ¿no? Aquí recién empezamos a contar la historia y yo se las voy a contar súper rápido. Ramón era preocupón, le preocupaban muchas cosas y aquí intercalan nuevamente una pregunta y te dicen, ¿qué te preocupa a ti? Porque aquí se sabe que ya estamos empezando y por lo tanto estamos empezando a meter conocimiento nuevo y por lo tanto tenemos que empezar a estructurar desde ya. O sea, ya no estamos solo en Ramón, estamos en la preocupación. Entonces Ramón decía, le preocupaban los sombreros en la noche, ahí se imaginaba los sombreros, los zapatos que se le iban por la ventana, le preocupaban las nubes, la lluvia cuando llovía lo volvía loco, los pájaros que se lo podían llevar, imagínate, esta es la gracia de los cuentos álbum, se lo estoy haciendo súper rápido, imagínate todo lo que se puede hacer con estas imágenes, ¿no? El papá le decía, no te preocupes hijo, no te va a pasar nada, es tu imaginación, la mamá lo tranquilizaba, lo calmaba, no te va a pasar nada, pero resulta que un día, Ramón se calmaba de repente, pero un día tuvo que irse a la casa de la abuela y se empezó a preocupar, a preocupar, a preocupar y no podía conciliar el sueño. Y aquí intercalamos una pregunta que ya es de comprensión, porque cuando le preguntamos al chiquillo que está leyendo el cuento, ¿qué solución anticipatoria nuevamente? ¿Qué solución crees tú que le va a dar la abuela? Me tiene que explicar todo lo que le pasa a Ramón para que poder anticipatoriamente inferir, predecir qué es lo que le va a decir la abuela. Entonces yo les voy a pedir a todos los que no han leído este cuento, que se llama Ramón Preocupón, que se imaginen qué consejo le va a dar la abuela a este chiquillo que realmente está súper preocupado. Y
la abuela, en vez de darle un consejo, fue por algo a su habitación. Estos muñequitos se llaman quitapesares, le explicó. Solo tienes que contarles tus preocupaciones y guardarlos debajo de la almohada. Mientras tú duermes, ellos se preocupan por ti. La abuelita. Ramón siguió exacto las indicaciones de su abuelita y se durmió como un lirón. A la mañana siguiente, Ramón regresó a su casa, por la noche volvió a contar a sus padres los de los muñecos, a la noche siguiente Ramón durmió bien, la siguiente también, pero a la cuarta noche Ramón empezó a preocuparse, porque como sabemos era preocupón. Y aquí nuevamente hacemos una pregunta intercalada, no tan anticipatoria, porque la verdad es que qué cosas le preocupan a Ramón, ya, nosotros ya sabemos que le preocupa todo, ¿no? Entonces ya no es esta ya no es una pregunta anticipatoria, activatoria, uno diría estructurante. Estamos hablando ya de una pregunta que uno puede hacer síntesis como que, ay, todo, pues, a Ramón le preocupa todo. Entonces no podía dejar de pensar en los muñecos. Les había cargado todas sus preocupaciones. No era justo. Entonces finalmente, ¿qué le preocupaba a Ramón? A Ramón le preocupaban sus muñecos. No solo todos, sino que le preocupaban sus muñecos. Y aquí ya vienen las preguntas que nosotros para este nivel, o sea, los profesores consideramos como preguntas de síntesis, ¿no? ¿Cómo ayudarías a Ramón para que no se siga preocupando? ¿Cómo ayudarías a un amigo tuyo que esté preocupado? Abrimos otro espacio de conversación. Abrimos algo nuevo a partir de lo que conocemos. Bueno, lo cierto es que por la mañana Ramón tuvo una idea súper buena, se pasó todo el día trabajando y trabajó en esto. Hizo muñecos quitapesares para sus muñecos quitapesares. Y con eso, esa noche todo el mundo durmió bien y Ramón junto a todos sus muñecos. Desde entonces, Ramón ya no es tan preocupón. Aquí podríamos seguir y contarles que esta es una tradición que se usa en el centro de Sudamérica, fundamentalmente en Guatemala, que son los muñequitos quitapesares. Que para los que les gusta más la psicología, sabrán que se puede transformar en un objeto ancla, que es muy tradicional, pero que ahí tienen un objeto ancla. Entonces ustedes verán que con un recurso muy, muy sencillo, nosotros podemos hacer el ciclo de aprendizaje. Evidentemente, si nosotros estamos trabajando depende del nivel de los estudiantes con que estamos trabajando, depende de los objetivos para los que estamos trabajando, pero uno puede ir intercalando cuestiones tan simples como la pregunta intercalada para trabajar con esto. Ahora quiero mostrarles un segundo estrategia, recurso, como la queramos llamar, que es el debate. Vamos a ver si lo logramos proyectar. Ustedes me tienen un poquito de paciencia mientras se carga esto. ¿Se está proyectando? Se está proyectando en la carpeta donde tiene el archivo. Tienes que dejar de compartir pantalla y volver a compartir. Ya. Sí. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Gracias. A ver, el debate es una estrategia súper usada en las escuelas, en todos los niveles, diría yo, pero evidentemente muy utilizada en enseñanza media, con resultados que van a depender mucho de cómo se implemente el debate como técnica, como método, etcétera, ¿no? El debate, sin lugar a dudas, es un método de base, o sea, sobre todo si estamos con lenguaje y historia, el debate es un método que siempre debería usarse en algún momento del año, en algún momento de la trayectoria escolar,
porque da mucho rédito en términos de aprendizaje. El debate, si tú lo logras mover bien, va a conseguir las habilidades que se quieran conseguir, es decir, pensamiento hipotético deductivo, juicio con evidencia, todo eso puede ser conseguible en el debate. Pero el debate tiene ciertas claves de uso, no es simple de implementar y requiere trabajo atrás de los docentes y que muchas veces evidentemente no hay tiempo para generar. Por eso siempre es recomendable que un debate se haga entre más de una asignatura, ¿no? Que se pueda hacer en conjunto, etc. Entonces, lo primero que habría que decir que el debate es uno de los casos o de los ejemplos donde el generalismo no sirve. No sirve y nos va a llevar directo al fracaso. O sea, si usted hace un debate, por ejemplo, sobre el aborto en Chile, así genérico, lo más probable es que si tiene alumnas súper motivadas y no sé qué, y le va a funcionar estupendo, pero si no, lo más probable es que sea muy rápido y muy ahí como que no tenga nada que ver con las expectativas que una profesora o un profesor se pone cuando se plantea la idea de hacer un debate. Entonces, lo primero que hay que decir es que el tema debe ser controversial, interesante, específico para los estudiantes y aquí en el debate la motivación es fundamental. Es decir, la implementación para que sea exitosa tiene que ser muy compleja, muy específica, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a debatir sobre el uso de recursos en la sala de clase o si cómo enseñamos, no sé, los derechos humanos en genérico, la verdad va a ser una generalidad y una lata, pero si nosotros discutimos cuál es la opinión que tenemos sobre la profesora de Concón y en el uso de la lámina eh, que representaba la violencia policial contra la hija de Catrillanca, por ejemplo, nosotros ya estamos poniendo el debate en un nivel de concreto, primero porque hay un otro, ¿no? Que sería la superintendencia, que estaría vetando o estaría censurando a esa profesora, porque hay un colegio que la estaría apoyando, un colegio de profesores que la estaría apoyando, unos apoderados que estarían en contra del uso de esta forma de enseñar, ¿verdad? Ya ahí tenemos un tema, un caso para un debate. Yo la otra vez daba un ejemplo, decía, no es lo mismo decir que el reggaetón es sexista, por ejemplo, a decir que vamos a prohibir a, no sé, DJ Balbi, no sé, un reggaetonero, o a, no sé, eh, cualquier reggaetonero, que vamos a prohibir que se pasen sus discos en Chile porque promueve el odio hacia las mujeres, promueve la violencia hacia las mujeres, promueve la falta de dignidad ante las mujeres y vamos a prohibir. Entonces vamos a hacer un debate donde algunos van a estar a favor de, no sé, Bugs Bunny, cualquiera, y otras no. ¿Te fijas? Los debates tienen que ser lo más acotados posible, ¿no? He insistido, pero tengo que insistir porque el generalismo nos mata. Entonces, los tres elementos como de base, que el tema sea controversial e interesante, que nosotros también programemos el respeto a la opinión del otro, donde efectivamente el debate es una confrontación, un duelo intelectual, pero es fundamental que la comunicación sea empática, o sea, yo debo organizar un espacio donde si alguien dice que, no sé, eh, alguna opinión no sea devastado por el otro tiene que tener argumentos para contrarrestar esa opinión. Entonces, el debate solo se puede implementar cuando los estudiantes están preparados. Por ello, inicialmente, las etapas iniciales son fundamentales. En términos de habilidades, el debate evidentemente trabaja las habilidades de búsqueda eficiente de la información, todas las habilidades de análisis, de inferencia, todas las habilidades de síntesis y la comunicación clara y persuasiva.
Además, en términos de habilidades socioafectivas, trabaja escucha activa, empatía, gestión del tiempo y confianza en uno mismo. Y aquí vamos a el tema de la secuencia didáctica, el tema de los momentos del aprendizaje. Si ustedes se fijan, este debate yo lo organicé en tres grandes momentos y esos tres grandes momentos tienen todo que ver con los ciclos del aprendizaje. En la preparación del tema, cuando yo estoy buscando el tema, que estoy acotando el tema, estoy investigando, buscando información, asignando equipos, diciendo quién es quién, evidentemente yo tengo que trabajar conocimientos previos, activar la información, identificar qué vamos a hacer entre todos, ¿no? Si es este tema, si es otro, si es este caso, si hay otro caso mejor, ¿verdad? Estamos preparando y estamos organizando esta secuencia. En la fase de la argumentación ya vamos a trabajar definitivamente todo lo que es la estructuración, pero también buenos niveles de análisis y buenos niveles de comprensión, porque cuando yo argumento, yo identifico cuál va a ser el argumento que me pone el otro y yo puedo prever qué me va a decir y tengo argumentos para contraargumentar. Y luego el debate mismo, ¿no? Donde los estudiantes ponen en escena todas estas cuestiones que han investigado, que han estudiado, y utilizan el concepto, las teorías, los materiales, usan sus evidencias, etc. Por lo tanto, el debate en sí mismo es una batería de desarrollo de habilidades y competencias y por eso se han generado grandes programas de debate, ¿no? Seguramente a lo mejor ustedes han acompañado a sus estudiantes a programas de debate, porque evidentemente el debate es, como decía, un arsenal de desarrollo de competencias. Y lo último que voy a trabajar es el juego de rol. No sé si lo están viendo, Boris. Boris, se está... Estaba muteado, te estaba hablando, estaba muteado. Sí, se veía, solo quizás colocar en pantalla completa porque se veía la barra al lado de cada una de las diapos. Ya, es que sabes que este es el que se me desconfiguró. Ah, pero aquí parece que... No, pero se ve perfecto. Ya. El juego de rol tiene una dificultad mayor, puede desarrollar habilidades del pensamiento más complejas aún, según sea el tipo de juego que estemos planteando. Con el juego de rol hay mucho mito, porque se suele pensar que el juego de rol es como muy parecido al debate, ¿no? De hecho, lo que se hace por lo general es un debate escenificado, ¿no? Como que debatimos, pero no nos disfrazamos y todo eso. La verdad es que el juego de rol, al igual que los métodos de resolución de problemas, tienen etapas, tienen modalidades bien definidas. Entonces, lo primero es plantear que el juego de rol es una actividad lúdica. Esto es bien interesante. Es una actividad lúdica en la que cada jugador interpreta un papel en una historia, en una situación cuyo final desconoce, enfrentándose a diferentes desafíos ideados por el director de juego, directora de juego, que en este caso es el docente. Esto es bien interesante lo de la actividad lúdica. En experiencias que me ha tocado conocer, que son experiencias anglosajonas, se usa mucho el juego de rol y se usa con harta liviandad el juego de rol. Es decir, me explico. Se le piden cuestiones bien complejas a los estudiantes. Por ejemplo, usted es astrónomo y está en el observatorio La Silla y, no sé, se va a caer un meteorito. Y usted tiene que calcular rápidamente, Pero al mismo tiempo que lo estoy poniendo en una situación así bien protagónica, bien compleja, la exigencia desde el punto de vista concreto de cuánto tiene que conocer eruditamente es bastante menor de cómo se usa en Chile cuando usan objetivamente el juego de rol. No sé si me explico, pero
no es que yo le esté pidiendo al alumno que lea libros de metafísica astronómica, estoy jugando, para resolver ese juego de rol. Efectivamente lo puse en una situación muy compleja, pero yo simplifico al máximo esto. Es decir, yo le permito al estudiante que resuelva este problema con Wikimedia, por decirte algo, porque no me interesa necesariamente la erudición frente al fenómeno que estamos trabajando, sino que me interesa que este estudiante se ponga en esta situación, identifique el rol, programe la tarea que tiene que hacer y haga la tarea que tiene que hacer. Esa es como la lógica del juego de rol. El objetivo del juego de rol es cumplir consignas dadas a través de una convocatoria. La idea de las consignas es una idea que se usa mucho en educación popular, que es, bueno, ¿cuál es la consigna? La consigna es informarle al presidente de la República en 24 horas qué va a pasar con el COVID. No sé, eso es muy general, pero estoy jugando. Después les voy a dar un par de ejemplos. Entonces el objetivo es llegar a una meta para que cada participante pueda asumir un rol, y esto es bien importante, asume el rol, no es que asuma una argumentación, no, asume un rol, para actuar como actuaría el sujeto o sujeta a quien representa. La motivación de los estudiantes obviamente es fundamental para desarrollar este juego, y las informaciones que tienen que tener los estudiantes también es fundamental para desarrollar el juego. La importancia para el pensamiento del juego de rol, y aquí vamos cerrando, el juego de rol, para hacer un juego de rol, los estudiantes deben informarse adecuadamente y darle valor a la información, investigar, discernir, tomar decisiones, que es una cuestión que pocas veces les permitimos hacer a los estudiantes en la vida escolar. Tomar decisiones o elaborar juicios frente a situaciones concretas de realidad, dilemas éticos, conflictos territoriales, situaciones de catástrofe, emergencias, juicios, congresos, etc. El juego de rol busca desarrollar tareas que implican participación directa en procesos de toma de decisiones de cierta complejidad a través de la colaboración, el diálogo, la transparencia, etc. Por eso el juego de rol se utiliza mucho en formación ciudadana, porque estamos hablando de participación activa en toma de decisiones concretas. Algo nos está pasando como grupo, ya sea en el ámbito de la ciencia, de la matemática, de la salud, y tenemos que tomar decisiones muy concretas en la forma de actuar. Entonces acá, estas serían las partes más tradicionales del juego de rol, y si ustedes se fijan, estas partes también coinciden con los ciclos de exploración de conocimientos previos, activación, asimilación de nuevos conocimientos, estructuración, comprensión y finalmente reestructuración, organización, síntesis, etcétera, etcétera. Acá yo lo dividí en tres grandes partes, donde el juego de rol debe partir siempre de una situación concreta, una consigna que debe ser medianamente cercana. No es el problema del agua en el planeta, es que a la ciudad de Santiago en 24 horas se le va a cortar todo el agua porque se inundó, no sé, ¿no? La asignación de los papeles es aconsejable que sea al azar y garantizar la diversidad de los grupos que representan cada papel, asegurándonos que cada uno de los chicas y chicas defenderán posturas que no necesariamente tienen que coincidir, y cada rol representado por un grupo, o cada rol que un grupo representado por 2 o 5 alumnos. Lo de los 2 o 5 ustedes saben que hay una cierta como tecnología en eso, y el grupo tiene que deliberar la estrategia para resolver estas instrucciones. Hay un rol de moderador, hay una consigna del juego, que es la parte más importante porque es la que motiva o no motiva, que es la consigna de qué haremos, qué es lo que nos está pasando, cuál es la situación de la partida. Y hay tareas y hay instrucciones muy, muy concretas. Yo les voy a dar rápidamente el ejemplo de este juego de rol. Este juego de rol se hace para la participación civil, o en realidad de agentes del Estado y civiles, en una catástrofe. La catástrofe es que se va a producir una erupción importante del volcán San José,
estamos en alerta naranja y por lo tanto se reúne el COE y además otros miembros de la sociedad civil y por lo tanto nuestros estudiantes van a tener que, aquí está, acá, representar por grupos esas instancias de la sociedad. La ONEMI, al intendente, al alcalde, al Ministerio del Interior, a la Asociación de Juntas de Vecinos, ¿verdad? Para ver qué vamos a hacer. Y acá se indican las tareas. Mire, fíjense que aquí hay un juego que es bien interesante. Indicar con claridad a la población cuál es la zona segura en caso de alerta roja. ¿Para dónde tiene que arrancar? Explicar cómo se informará y se procederá a evacuar, mapear la distribución de los albergues, entregar información clara para la prevención de la enfermedad. Los grupos tienen que hacer esto. Ahora la pregunta es, ¿qué grupo tiene que hacer qué cosa? Eso no lo decide el profesor. Eso lo deciden ellos en virtud del rol que tienen. Y esa es la primera tarea que hacemos en conjunto. A ver, señores de la ONEMI, ¿qué van a hacer ustedes? A ver, ministro del Interior, ¿qué va a hacer usted? Y es lo primero que activamos para armar el juego de rol. Y por cierto, luego cada grupo ya viene con estas tareas de investigación, escoger tareas específicas, etc. Ustedes dirán, me salté toda la fase de exploración de conocimientos previos, etc. Eh, y la verdad es que acá sí, me lo salté. Pero evidentemente siempre hay unas clases anteriores donde yo voy a estar explorando qué es una catástrofe natural, si ustedes se imaginan todo lo que hay detrás de eso, pero que finalmente yo, si logro organizar bien el juego y logro motivar a nuestros estudiantes, y nuestros estudiantes terminan siendo tan hábiles como suelen ser, yo podría, o la comunidad podría desarrollar habilidades de verdad, de pensamiento complejo y de pensamiento crítico. Ahora, ustedes me preguntarán cuánto de esto se puede hacer en las aulas escolares tradicionales, cuánto de esto ustedes han hecho también, esto y otras estrategias, y sin lugar a dudas, en la experiencia de los docentes, hay bastante más de lo que hay en la literatura oficial al respecto. Así que con eso, Boris, yo dejo de compartir y voy cerrando la parte del hablamiento, como diría Súper, nuestro. súper. Oye, tenemos hartas preguntas, Beatriz, te voy contando ya. Ahí antes de entrar como a las preguntas, vamos a volver a reiterar que Miriam Ferrando está también apoyándonos en el chat, ¿ya? Y está compartiendo constantemente la encuesta de satisfacción, ¿ya? Que justamente es un instrumento súper necesario para nosotros y nosotras para justamente hacer todos los ajustes que el programa PAME necesita, ¿ya? Entonces les pedimos también que nos puedan retroalimentar a partir de ese instrumento. Y antes de entrar a las preguntas, quizás comentarte dos cositas, Bea. ¿Sí? Me parece súper interesante la bajada que hiciste justamente con estas últimas, la estrategia que mostraste, que un poco como reafirmar eso que sabemos siempre. O sea, nosotros como profesores tenemos una serie de aparatajes, de estrategias, pero que lamentablemente las tenemos súper escondidas porque no, quizás hay un tema de la autoestima del propio profesor que nunca sabemos si está bien o está mal, o correcto o incorrecto lo que hacemos. Y qué interesante justamente el poder compartir eso y saber que no estamos tan perdidos. ¿Cachai? Quizás una de las cosas que valoro justamente es esta secuenciación que tú hiciste a partir de esa estrategia y entender la potencia que tiene cada una de estas actividades también, que muchas veces nosotros las miramos en menos, pero en sí guardan una potencia que es extraordinaria. ¿Sí? Eso Sí, como... Boris, yo comparto porque el trabajo de los profesores es un trabajo con muchos obstáculos y esos obstáculos no solo están en el aula misma, que muchas veces están en el aula, ¿no? Hacer clase muchas veces es muy complejo, ¿no? Pero nosotros tenemos muchos obstáculos a la innovación. Ese espacio eh, todavía es conservador en muchas jefaturas técnicas. Imagínate que hacer un trabajo como este implica desordenar la silla,
hacer que los chiquillos anden corriendo de allá para acá buscando como información, poniéndose nerviosos. En un juego de rol los estudiantes se ponen nerviosos porque en general hay tiempo, entonces gritan, etcétera. Eso puede que no le guste a un inspector, etcétera. Pero finalmente el rédito de eso es súper bonito, súper bueno. Claro, claro. Y es interesante porque a partir de las preguntas también quizás podemos hacer incluso hasta un paralelo con la presentación que hizo Miriam ayer, porque justamente las preguntas están muy atravesadas también en cómo en el fondo podemos implementar eh, procesos de enseñanza-aprendizaje o mediación directa en este contexto donde estamos súper agobiados como profesores con esta estructura que nos tienen pruebas estandarizadas y que en el fondo el tiempo y el contexto, sobre todo pandémico, con las adecuaciones curriculares, pareciese que no nos da mucha cabida. ¿Sí? Y muchas de las preguntas que nos comparten por el chat de alguna u otra forma apuntan también, son preguntas que son hechas desde ese lugar también, Mm. ¿ya? Entonces, de hecho, te voy a compartir la primera pregunta. Eh, 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 eh. Mira, acá la primera pregunta dice, ¿cómo las grandes operaciones de razonamiento de la vida cultural pueden desarrollarse en la escuela con un currículum y un ritmo que impone la escuela lleno de evaluaciones y mediciones? Que un poco justamente lo que te comentaba. Sí, bueno, yo creo que esa reflexión ha estado en las 4 sesiones, si no me Mm, equivoco, ¿no? Por eso partí diciendo que el organismo escuela tiene que mutar. Cuando partió la pandemia y las escuelas se cerraron, que por cierto no es primera vez en la historia de la humanidad que las escuelas se cierran, ¿no? Ocurrió para la gripe española, ocurrió en muchos momentos en las guerras mundiales, etcétera. Y los grandes movimientos pedagógicos innovadores han surgido de esos momentos, ¿no? De momentos de mucha crisis. Eh, por eso yo, quizás un poco utópica, tengo esperanza de que no podamos volver a la misma escuela tradicional. Pero claro, ayer leo la tercera, no sé qué diario, de estos diarios como el Mercurio y la Tercera, donde el ministro insiste en poner nuevamente el CIMSE de lectura en segundo básico. A mí me tocó trabajar con escuelas cuando había CIMSE de lectura en segundo básico, y eso no solo es un desacierto en términos, bueno, de esto sabe mucho más Miriam que yo, pero no es solo un desacierto en términos socioafectivos, porque la verdad es que el CIMSE en sí mismo no es el problema. Si nosotros necesitamos tener mediciones, nosotros necesitamos saber cómo le está yendo a nuestros estudiantes. El problema es toda la cultura escolar que se genera en torno al CIMSE y en torno a la evaluación. Entonces yo, por eso digo, la arquitectura curricular que nosotros estamos manejando, yo sé que mucha gente me va a decir, es novedosa, es distinta, no es academicista, pero yo creo que es tan recargada, es tan sospechosa de que el docente no va a hacer algo que termina superpoblando y desalentando la posibilidad de hacer lo central, que son estas grandes operaciones. Ahora, yo creo, de todas maneras, eh, que los profesores y las profesoras lo hacen, ¿ah? O sea, cuando un profesor sabe que su niña, niño en quinto básico vende en la feria y hace todas las operaciones matemáticas y en la escuela le va mal, sabe que ahí está pasando algo. Y eso nos lo han dicho los profesores, digamos, ¿no? Esa idea no es una idea que hayan pensado los teóricos, digamos. Entonces, yo tiendo a pensar que hay que mutar hacia allá, pero que evidentemente eso es parte de la pelea por la transformación de la educación que hay que dar y que sobre todo hay que dar con mucha fuerza en este periodo. No basta con que la Constitución diga que la educación es un derecho y la Constitución de calidad. Hay que definir cuáles son los fines de la educación. Y cuando nosotros definamos cuáles son los fines de la educación y qué tipo de sujeto queremos formar, que fue lo que le pasó la cuenta a la Unidad Popular, es cuando vamos a tener claridad respecto de cómo enfrentar la vida en la escuela, creo yo.
claro, claro. Ya tenemos otra pregunta acá, de hecho tenemos varias preguntas, pero la siguiente pregunta apunta a lo siguiente. Dice así, si la realidad, entre comillas, Mm. es un concepto inventado y que sin duda afecta a todos los procesos educativos, fuera y dentro del sistema educativo, produce un sesgo que nos permite romper con la homogenización que produce la estructura rígida, impidiendo mundos culturales, procesos sociales y deja de lado los contextos para realizar un aprendizaje sustancialmente validado por los sujetos. ¿Por qué se omite al sujeto en una realidad que se invalida, donde se invalidan los saberes impuestos con medidas estándares? Que un poco también apunta al CIMSE, como tú comentabas recién. Mm. Pero hay una pregunta respecto de la realidad que me gustaría atrapar mejor. A ver, efectivamente la realidad es un constructo social, ¿no? Y va a depender del prisma con el que miremos la realidad. Eh, y por eso parte del pensamiento crítico es dotar a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantas de herramientas para justamente saber que la realidad se enfoca, que se mira con prismas determinados, ¿no? Y que por lo tanto nosotros percibimos parcialidades de la realidad. Eh, y que efectivamente el poder se hace de una realidad hegemónica, ¿no? Me parece que eso es parte de lo que se enseña cuando se trabaja con pensamiento crítico. Si nosotros pensamos en el pensamiento crítico y pensamos en la escuela de Frankfurt, por ejemplo, para ellos lo fundamental era desnaturalizar la realidad. O sea, que nuestros conciudadanos, que nuestros compañeros o nuestras compañeras comprendieran que todo lo que estaba dado no era natural, obvio, permanente para siempre, ¿no? Que podía ser cambiado, que estaba sucediendo, eh, etcétera. Esa condición la discute mucho Paulo Freire. Fíjate, yo diría que en todos los libros Paulo Freire discute mucho esa condición. La condición de que la realidad no está dada, la realidad está en permanente cambio y la realidad la podemos ir modelando, ¿no? Un alumno hoy día me decía una cuestión bien importante. Me decía por qué se cuestiona a la profesora de Concón por poner esta lámina, ¿verdad?, de la violación a los derechos humanos de niños mapuche, cuando por décadas nos han puesto imágenes de Cornelio Saavedra conversando con los mapuches, cuando por décadas nos han dicho qué es ser hombre y qué es ser mujer, cuando por décadas, ¿te fijas? Efectivamente, cuestionar la realidad forma parte de las atribuciones del pensamiento crítico. Sí. De hecho, coloco en silencio porque está con bastante bulla ambiente acá. No sé si tú escuchas ahí todo mi bulla. No, yo no. Eh, ya, buenísimo. Bueno, y acá tenemos otra pregunta. Dice así, estimada profesora, un gusto su jornada. Le quería preguntar si las competencias y habilidades son necesarias para el desarrollo del pensamiento crítico. ¿Podríamos relacionar la baja participación de los jóvenes en las elecciones por el tipo de educación que han recibido? Y entre paréntesis, una educación cívica vinculada a un nacionalismo patriótico. Ay, wow, me metí en un lío. A ver, hay como tres preguntas, pero mira, el tema de las competencias yo creo que es un tema que fue súper resistido en la década de los 90, porque evidentemente como llega a Chile, ¿no? Como nos llegó, eh, podía ser interpretado, y yo creo que fue interpretado, como una tecnologización moderna, ¿no? Neoconservadora de la educación. Pero luego de darle mucha vuelta, mucha vuelta, mucha vuelta, pensando, por ejemplo, en lo que ha dicho, ha pensado Edgar Morán acerca del pensamiento complejo, o pensando en el pensamiento crítico, uno dice, bueno, aquí también hay una batería de situaciones que requieren competencia, efectivamente. Eh, y las competencias son una tecnología que nos permite no solo declarar cosas, sino que hacer, intervenir, participar, luchar,
mover, etcétera, ¿no? A más herramientas el ciudadano tenga, efectivamente mayor capacidad de intervención tiene. Eh, con esto no estoy diciendo que dependa solo de nuestro grado de educación y de nuestro grado de cultura, ¿no? Si no fuera por eso no habrían revoluciones. Si no fuera por eso no existiría la violencia política, ¿no? Pero quiero decir que el mandato no basta con una conciencia de cambio, ¿no? Yo necesito herramientas para el cambio. Entonces, contestando a la segunda pregunta de la baja participación de los jóvenes, yo creo que ahí hay tres respuestas. Una, que efectivamente la educación cívica y la idea que se le dio a los jóvenes de democracia es tradicional, nacionalista, patriarcal, usando una simbología monumental patriarcal, o sea, nosotros terminamos respetando símbolos patriarcales, oligarcas, etcétera, ¿no? No hay nada, creo yo, en esa formación cívica que le pueda dar algún grado de significación y de representación a los jóvenes. Eso por una parte. Pero por otra parte, creo que los intentos más bien intencionados, los intentos más románticos, los intentos más buena onda, por decirlo así, de hacer las cosas de otro modo, se fueron al otro extremo, se fueron al extremo de convivamos, abracémonos, velemos por una suerte de fraternidad, volvamos a la comunidad, súper bien, pero nuevamente no discutimos de política, no asimilamos el conflicto, no enfrentamos los... Fíjense que todas las metodologías que yo puse sobre la mesa son como las llama nuestro Premio Nacional de Educación de la Academia, Abraham Maguenzo, temas controversiales. O sea, él dice no hay educación crítica posible sin temas controversiales. Y eso es a lo que le hacemos el quite a la escuela, sobre todo en un periodo neoconservador como este, que no es solo neoliberal, además es neoconservador, donde pareciera que todas estas políticas de escuela sin partido se traen a Chile. Estamos ante un ministerio que es bastante radical en su neoconservadorismo y por lo tanto hay retrocesos importantes también en ese plano. Ahí me escucho, sí, ya. Sí, de hecho nos llegó, me voy a saltar algunas preguntas porque me llegó una pregunta ahora que está relacionada como para que no nos desviemos del tema y después tener que volver a la pregunta, que dice lo siguiente, dice, al final, al educar en competencias y habilidades, choca con la cuantificación. La gran pregunta es, ¿cómo convencemos a los tecnócratas de que los procesos de enseñanza-aprendizaje no deberán ser cuantificables, sino evaluados en su integralidad? Ahí me metí en el problema político sobre la educación. Mm. Claro, yo creo que lo responde al tiro, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la lucha del Alto al CIMSE, una lucha de larga duración, seguramente hay profesoras y profesoras acá que han participado de eso. Eh, yo personalmente no le tengo problema a la cuantificación. O sea, a mí personalmente también digo, me encanta saber qué porcentaje de mis estudiantes está haciendo esto, lo otro, cómo van. Eh, pero sí lo que creo que es una perversión, una inmoralidad, es transformar eh, ese dato, el dato cuantificado, en una suerte de especulación financiera con la educación. Porque en realidad lo que se hace es que a partir de los resultados de las pruebas PISA, de las pruebas CIMSE, de las pruebas internacionales, se negocian metas con agencias internacionales. Y por lo tanto le pones a la escuela una lógica de gestión de la escuela donde el dato duro, el guarismo, es el que te va a poner en una escala, en un estándar, te voy a calificar de una manera o de otra, te voy a cerrar la escuela incluso, etcétera, ¿no? Eso es inmoral para lo que nosotros podríamos como calificar como educación pública, porque eso lo podría definir un sostenedor privado, ¿no? Una escuela privada,
pero no para la educación pública. La educación pública necesita datos para orientar la política. Antes de entrar como en la última ronda de preguntas, recordar nuevamente, disculpen lo majadero, pero Miriam nos está apoyando en el chat también y ella está compartiendo ahí constantemente un instrumento que es de evaluación ya de lo que ha sido esta jornada. Como le dije anteriormente, este es un instrumento súper importante para nosotros, sobre todo la retroalimentación que ustedes nos pueden dar, ¿ya? Y bueno, entrando como en la última ronda, nos quedan como unas 3 preguntitas más, vean, ¿ya? Mira, esta está interesante. Dice, muchas gracias por la charla. Nuestros estudiantes comienzan su proceso de práctica inicial esta semana de abril. Y estamos viendo las instancias pedagógicas en las secuencias didácticas de una clase, abordando lo que señalaba Frías Barrientos. Vinculando ese aspecto con las herramientas que nos comenta sobre el uso de textos, actividades como argumentación, ¿cómo podemos establecer metodologías didácticas en este contexto de pandemia si los tiempos que tenemos son bastante limitados como para abordar las temáticas? ¿Cómo podemos profundizar en las partes de las secuencias didácticas sin sentirnos presionados por el poco tiempo de duración de una clase virtual? Que yo creo que es un poco el miedo que tienen muchos de nuestros colegas también, en verdad. El tiempo es un factor, yo diría, súper relevante en la profesión docente. Nosotros somos trabajadores del tiempo. Cuando partió la pandemia, a mí me tocó como acompañar, apoyar a diferentes niños, hijos de mis amigas, sobrinos. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero al principio, cuando no estábamos totalmente organizados, eh, era una locura, ¿no? Porque era como todos los contenidos, todos los cuadernos, todas las materias, hasta que la mayoría de los colegios se organizaron y dijeron ya, una vez a la semana matemática, una vez a la semana historia, una vez a la semana no sé qué. Lo que fíjense que eh, esto también es polémico, pero eso responde al ritmo natural del aprendizaje, ¿no? Nadie aprende porque todos los días un profesor le repita una lección. Nadie aprende así, ¿no? Hay un tiempo de procesamiento de la información que es un tiempo individual. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La pretensión, así para mis colegas, para mis estudiantes, la pretensión de que una clase resuelva el problema que tiene que resolver una unidad didáctica completa es un asunto del que nos tenemos que desmontar lo más rápidamente posible, porque la idea de la planificación clase-clase es parte de la apuesta tecnologizante que se hizo a finales del 2000 y quizás también durante los 90 o durante finales de los 90, que era como asegurar, ¿no?, que yo tengo dominada el trabajo docente, ¿no? Es una forma de capturar el trabajo docente, entonces yo aseguro vía la planificación clase a clase. Pero si alguien me dice que se adquiere una competencia o inclusive una habilidad en una clase, ese alguien te está mintiendo, ¿no? Por eso yo digo que es muy compleja hoy día la elaboración de secuencias didácticas cuando tú tienes esta cantidad de objetivos de aprendizaje o desempeños de aprendizaje, logros. Cuando tienes esta cantidad diseminada de objetivos, lo que tú tendrías que hacer, o lo que un buen jefe UTP tendría que hacer, es más bien concentrar. En ese sentido, la priorización a mí me parece que es como deberían ser los currículum, por cierto, ¿no? Los currículum no debieran tener esa cantidad de contenidos y esa cantidad de objetivos, porque la verdad, por ejemplo, es que cuando tú investigas, tú no solo investigas, tú infieres, tú buscas información, tú escribes argumentativamente, etcétera. O sea, en esa competencia yo figuro una cantidad de habilidades que son enormes. Y si alguien me dice que le voy a enseñar a alguien a investigar una clase, está loco. Yo necesito por lo menos 6 clases y ojalá que lo haga cada 15 días, no la clase siguiente. ¿Te fijas? Para darle tiempo de que busque, que arme, que piense.
no sé si a ustedes mismos les ha pasado cuando se tienen que sentar a escribir la tesis, cualquier cosa, un artículo, cuántas vueltas se dan por la casa, cuántos mates, cuántos tés, cuántos cigarros se fuman antes de escribir. Eso es parte del proceso cognitivo. Por lo tanto, esta cosa del día a día, de la rapidez de la maquinita, es algo que no funciona. Por eso yo creo que la modalidad de diseños instruccionales en virtual es una oportunidad, porque uno puede proyectar una secuencia didáctica de 2 o 3 clases, no más que eso, porque hay que hacerle seguimiento a los chiquillos, donde efectivamente en 2 o 3 clases yo podría lograr una dimensión de la competencia, podría lograr efectivamente mover, formalizar algún conocimiento. Uno diría, podría lograr algún objetivo que me haya autopropuesto también como docente, ¿no? No solo como el que me dice el currículum. Que por cierto no son tan lejanos tampoco, ¿ah? El currículum tampoco dice así obscenidades. Lo que pasa es que hay un grave problema con la distribución. O sea, yo insisto, dado que el curriculista le teme a que el profesor, por ejemplo, no trabaje los procedimentales, ahí en las unidades aparecen conocimientos, objetivos, procedimentales. Entonces, yo lo he visto en la escuela que alguien está pasando, no sé, lírica chilena, ¿no? Y en otra unidad está pasando la escritura métrica, no sé. Chiquillos de lenguaje me perdonan, estoy dando un ejemplo hacia al azar. Cuando en realidad debió hacer la escritura con la lírica, no sé, es el procedimiento de arriba. Pero lamentablemente los jefes de UTP siguen pasando esto a la pata de la letra, uno por uno, en el orden que está puesto. No, eso. Eso es conservadurismo puro y duro. Sí. Oye, a propósito de lenguaje, nos llegó una pregunta de lenguaje ahora. Dice lo Muy siguiente, bien. dice, el lenguaje ocurrió con un profesor, y imagino que esta pregunta está muy vinculada con el ejemplo que dabas de la hija de Catrillán, que es los derechos humanos. Dice, el lenguaje ocurrió con un profesor de lenguaje, con la elección de un texto del MBL, y fue Ya, desvinculado sí. de sus funciones donde se encuentra el punto de inflexión de la diversidad. Que en esto Mm. los profesores tampoco tienen esa libertad de ampliar a los y las estudiantes realidades. Por ende, cómo se logra para concretar este tipo de intervención en el aula? Mira qué interesante, porque en la mañana justo estábamos discutiendo con el taller de didáctica de la historia lo valiente que hay que ser para ser profesor de historia y seguramente cabe exactamente lo mismo para ser profesor de lenguaje, ¿no? Además histórico, ¿no? Que los profesores de lenguaje también tienen muchísima censura. Eh, en su momento fue por la erótica, por ejemplo, no sé, la erótica era una cosa que no se podía enseñar en la escuela, menos a las niñas, menos a las mujeres. Mira, la censura, sobre todo en la enseñanza media, es una cuestión que ha existido siempre, pero que, insisto, este periodo es particularmente neoconservador. O sea, toda la política de Marcela Cubillos ¿cómo se llamó? Aula Segura, es exactamente lo mismo. O sea, es el seguimiento, escucha a los profesores en el manual de sala, es permitir que cualquiera te pueda eh, sapear, no me acuerdo de la palabra formal para delatar, ¿no? Acusar. Eh, eso es una fase que nosotros estamos viviendo, ¿no? Nosotros estamos viviendo una fase de alza del movimiento social, pero también de mucha resistencia como periodo neoconservador. Pero a mí no me parece que sea que lo que le pasó a ese profesor eh, sea el final, ¿no? Como al final de este viaje, porque la verdad es que lo que le pasó a ese profesor también dio para discutir y también nos permitió que se asegurara, por ejemplo, el material del MBL como obligatorio para la enseñanza media. Eh, Esas cuestiones a mí me parecen relevantes, son luchas que de a poquito
vamos ganando, ¿no? Eh, porque la pregunta de fondo es, ¿qué pasa con el MBL? ¿Por qué usted cree que tiene que censurar un texto del MBL? ¿No? Porque usted cree que la escuela no puede enseñar al MBL. Entonces, esa pregunta de fondo es tan fundamental como que lamentablemente ese profesor perdió su trabajo y tendrá que conseguir otro. Claro. Así que ¿Qué es lo que pongan todos los incomoda? textos. ¿Qué es lo que incomoda del MBL? Exacto. Es Era como que flu- uno dice, a mí a veces me dan ganas de ser más activista, como eran las viejas en los 70, en los 80. Yo me acuerdo que yo tuve profesoras de literatura como la Nelly Richard, que después de mucho esfuerzo, lograron arrendar una avioneta para tirar panfletos, o sea, eran panfletos, pero en realidad era poesía sobre Santiago. ¿Te fijas? Claro, cuando pasó lo del MBL, yo decía, deberíamos salir todas las facultades de educación a repartir el texto del MBL a la salida de todos los liceos públicos. Pero claro, no es fácil, ¿no? Implica un activismo que yo creo que ya está empezando, ¿ah? O sea, yo tengo la impresión de que lo que le pasó a la profesora Concón le pasa en otro momento y hay más silencio. Ahora la defendieron sus colegas, la defendió el colegio de profesores, etcétera. Bien transversal. Sí, es verdad. A la del Mayflower también. También, sí. Sí. Oye, antes de entrar a la última pregunta, recordar nuevamente, y la última vez que recuerdo para no atosigar a todo el mundo, que tenemos en el chat también la encuesta de satisfacción, ¿ya? Este instrumento que nos sirve justamente para hacer todas las mejoras de lo que ha sido este programa. Y finalmente tenemos la última pregunta, y esta es una pregunta quizá que va al dedillo contigo, que dice lo siguiente. La ley de formación ciudadana lleva muy poco, pero no se ha modificado la forma de proceso de enseñanza-aprendizaje. Se Mm. esquivan los desafíos que actualmente están en el escenario. Profe, ¿será que los traumas de una parte, profe, ¿será que los traumas de una parte de más de la historia influyen? Sí, por supuesto. No. Por supuesto que sí. Mira, la ley de formación ciudadana, si no me equivoco, aquí mis colegas me pueden ayudar, es del 2016 o del 2015, 5 años. Eh, la ley no entró por discusión escolar, ¿no? No entró por una discusión en el ministerio, no entró por una discusión de la educación, aunque durante 10 años habíamos mantenido la discusión sobre la formación ciudadana, entró por el Parlamento y entró a propósito de los escándalos cabales, no me acuerdo los otros señores que tomaron clases de ética. Eh, entonces entra como por el lado, ¿no? Y le impone por ley de la República a la escuela hacer algo, lo que por cierto está bueno. Pero efectivamente uno de los problemas más graves de la escuela chilena es que se usó como instrumento ideológico en la dictadura y hay mucho resabio de eso. Es decir, las escuelas siguen siendo instituciones autoritarias, siguen siendo instituciones poco democráticas. Los consejos escolares siguen siendo bien nominales, ¿no? Incluso muchas veces se hacen las actas y le dicen a alguien que firme. Todavía hay establecimientos donde se nombra el presidente del centro de padres y el presidente del centro de alumnos. Efectivamente, la escuela es un órgano que tiene que mutar porque si no tiene que morir. Eso es así. La escuela chilena fue un espacio de depuración ideológica, allí se hizo control autoritario. Me parece que recién en el 2014 se empezaron a mover los directores que venían de la época de la dictadura. O sea, imagínense, estamos hablando de 6 años atrás. Entonces, efectivamente, todo lo que ha implicado desde los mochilazos, la revolución pingüina de adelante y todo el movimiento social me parece que tiene que impactar a la escuela. No veo otra posibilidad. Ya que alguien dijo al final de este viaje, yo diría que serán las médicos o la partera, pero esta revolución tiene que nacer. Más, menos, después, antes, pero tiene que nacer. Ok, muchas gracias, Beatriz. En verdad, en virtud del tiempo, vamos a comenzar a cerrar ya, pero en verdad, más que ser cosas cerradas, quedan muchas cosas en abierto. Yo creo que eso es lo Sí, interesante
y además no deja el pretexto justamente para seguir en el fondo haciendo nuevos encuentros también. Esperamos que a partir de también de los instrumentos, la retroalimentación que nos mandan los propios estudiantes también podamos hacer ajustes, mejoras y ir complementando cada vez más este programa, ¿ya? Me gustaría agradecer también a todos los que hicieron posible también este gran Sí, encuentro. Hay mucha gente tremenda detrás, pega. sé que está detrás, Isabel Plaza, Daniela Sepúlveda, tú también, Beatriz, la Miriam Ferrando, Comunicaciones, que nos dio un apoyo importante. Yo no sé si me queda alguien en el tintero también. Creo que Bueno, no. todos los coordinadores de Bueno, práctica, los coordinadores ¿no? de práctica, sí, que ha sido Los jefes de carrera. un esfuerzo ahí de coordinación, de invitación, ya. Y le agradecemos a todos y a todas también haber sido parte también de estos encuentros virtuales, estas discusiones, estas conversas, ya. Así que yo no sé, Beatriz, ¿quieres decir unas palabras de cierre? No. Solo decir gracias, que esperamos que estos tallercitos eh, se pongan al servicio y que también esperamos poder tener profesores de la facultad y estudiantes de la facultad acá haciendo estos pequeños talleres. Eso, Sí. Y sin duda este es el primero de muchos otros encuentros que vamos a tener. eso. Muchas Así, gracias a todos. así un abrazo a todos y nos vemos luego en una próxima versión también de estos conversatorios. Chao, chao. Ok, chao, chao.